Para empezar, en esta primera clase, es ¿por qué necesitamos una confesión de fe? Esto es una confesión de fe, no es nueva, es histórica, esta es una confesión de fe del año 1689, del siglo XVI. No estamos viniendo con una novedad que el pastor Carlos y yo hicimos la semana pasada. Este es un documento histórico y lo voy a demostrar que es histórico y teológico, porque hay cosas históricas y no teológicas también. Aquí lo interesante es que sea histórico y teológico, porque la historia de la iglesia nos hace ver que hay muchas doctrinas que no son teológicas, pero que son históricas. Entonces, aquí lo importante es que si este documento es un documento teológico con fundamento de la Biblia, si tiene fundamento, nos vamos a parar en ello. No es nuevo, es del siglo XVI, pero quiero el día de hoy que usted esté convencido de por qué necesitamos una confesión de fe. ¿Por qué la necesitamos? Otra pregunta, ¿acaso no es suficiente decir yo creo en la Biblia? Es una de las dos preguntas y el objetivo de esta clase, responder estas dos preguntas al final. ¿Por qué necesitamos una confesión de fe? ¿Acaso no es suficiente decir yo creo en la Biblia? Este estudio lo he tomado del pastor Sugel Michelén, respetando los derechos de autor, y quiero compartir lo que aprendí del pastor Sugel Michelén en cuanto a este tema, y quiero compartirlo con ustedes. Hay una realidad, muchos creyentes cristianos, cuestionan la necesidad de que una iglesia posea una confesión de fe. Es una realidad. Hay muchos cristianos que se oponen a que una iglesia tenga una confesión de fe. Eso también es una realidad que tenemos que, en esta mañana, enfrentarla. ¿Por qué necesitamos una confesión de fe? ¿Acaso no es suficiente decir yo creo en la Biblia? Son las dos preguntas que vamos a responder. Como primer punto, una confesión de fe es necesaria para promover la unidad de la iglesia. Es muy necesaria para promover la unidad de la iglesia. Como bien señala Douglas Macmillan, la unidad no comienza a nivel de estructura y de organización. Esta comienza más bien con un compromiso de corazón a la verdad revelada por Cristo. Esto va a hacer que nuestra iglesia esté unida. Su palabra. En eso consiste la unidad. No sé que el local es bonito, tiene aire acondicionado, nada de eso. Es necesaria, la confesión de fe es necesaria para promover una verdadera unidad de la iglesia. No, la unidad no comienza a nivel de estructura y de organización. Esta comienza más bien con un compromiso de corazón a la verdad revelada de Cristo. Mis hermanos, si nosotros al estudiar esta confesión de fe nos damos cuenta, y ahora usted creo que me va a entender, si está bien interpretada en base a una hermenéutica, si está bien interpretada, los pasajes están bien interpretados en base a una hermenéutica, hermanos, tenemos que decir amén. Ya el que yo creo, el que yo pienso, eso pasa a segundo plano. Si los pasajes aquí puestos están bien interpretados, lo próximo es la obediencia. Y ahí sí seré confrontado, es qué pasa si mi mente y mis emociones dicen lo contrario a lo que está bien interpretado. ¿Con cuál te quedas? ¿Con lo que está bien interpretado o te quedas con tus emociones? Y recuerde que Dios nos ha hecho emocionales, somos seres emocionales, pero también recuerde que nuestro corazón es perverso y también se inclina para el mal. Por eso es que constantemente tenemos que ir renovando nuestro entendimiento, nuestro conocimiento con la palabra del Señor. Luchamos con nuestra carne y nuestra carne quiere desobedecer la palabra de Dios. Entonces, si todo pasaje que está en la confesión de fe está bien interpretado en base a una hermenéutica,
Lo próximo es decirle amén. Es necesaria para promover la unidad de la iglesia. ¿Cuándo podemos decir de que una iglesia está unificada? Cuando todos los miembros, y creo que el pastor está hablando de lo que significa ser miembros. No está hablando cuando todos sus visitantes. Es cuando todos sus miembros. Interesante. Cuando utilicemos la palabra miembros, debemos entender lo que eso significa. ¿Qué es ser miembro de una iglesia? Y el pastor lo está explicando semana a semana. ¿Cómo podemos decir que una iglesia está unificada? Cuando todos los miembros de la iglesia que la componen, tienen un compromiso de corazón a la verdad revelada por Cristo. ¿Por qué? Porque es la verdad la que nos une. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Es una cita de Amós, capítulo 3, versículo 3. ¿Podrán ponerse de acuerdo un calvinista y un armeniano? En cuanto a la doctrina de la salvación, ¿podrán ponerse de acuerdo? No. Y verdaderamente hemos vivido eso. ¿Qué pasa si un predicador desde la doctrina calvinista predica un domingo aquí en esta iglesia y al próximo domingo predica un predicador de la doctrina armeniana? En cuanto a la salvación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ustedes? Se van a confundir. Y la historia de nuestra iglesia nos ha dicho eso, nos ha enseñado eso. Verdaderamente la escritura lo dice. ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Pregunta el profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. La respuesta es obvia. Por supuesto que no. Imagínense si cada uno de ustedes que está aquí sentado dice, yo creo que debería ser así. El otro, yo creo que debería ser así. Yo creo que debería ser así. Yo creo que debería ser así. Y esto es una iglesia del yo creo que debería ser así. ¿No cree que es más fácil es qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Eso es lo más fácil. Entonces es interesante que, ¿por qué necesitamos una confesión de fe? Porque es la única manera que podemos estar unidos, todos, unidos. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? La respuesta es no, no se puede. No podemos tener unidad con personas que niegan la inspiración de las Escrituras. No podemos tener unidad con personas que niegan la inspiración de las Escrituras. ¿Cómo podemos tener una unidad con alguien que dice, sí, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios, pero también creo que el libro del Mormón es inspirado por Dios? ¿Podemos tener unidad así? No. ¿Se das cuenta? Dice, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios, pero también creo que el libro de Dios también es inspirado por... El libro del Mormón es inspirado por Dios. ¿Podemos tener unidad así? No. Asimismo, la religión tradicional, el catolicismo romano. Yo creo que la Biblia es inspirada de Dios, pero yo creo que también todos los documentos históricos de los papas también son guiados por Dios. Entonces, no. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Y eso es lo que vamos a ver, que toda la escritura son 66 libros, no más. Aquí está todo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, no podemos tener unidad con personas que niegan la inspiración de la escritura. No se puede tener unidad. O imagínate, podemos tener unidad con alguien que niega que Cristo es Dios. ¿Podemos tener unidad con eso? No podemos. Podemos tener unidad con alguien que piensa algo diferente en cuanto a la salvación. Nosotros creemos que la salvación es por la gracia soberana de Dios. Podemos tener unidad con que la salvación, con alguien que diga que la salvación es por el libre albedrío del hombre. No podemos tener unidad. Y son, si te das cuenta, en este ejemplo,
la inspiración de la Escritura es una doctrina, la divinidad de Cristo es otra doctrina, la salvación, la doctrina de la salvación es otra doctrina. ¿Sí te das cuenta? Ya ahí hay 3 grupos religiosos que no pueden tener unidad con esta iglesia. No podemos tener unidad con esta iglesia. Si alguien niega la divinidad de Cristo, no es cristiano. No es cristiano. Así de simple, no es cristiano. La verdad es esencial para que haya unidad y por eso que estamos aquí, para aprender la verdad. Muchas personas dicen, pero ¿cuál mismo es la verdad? ¿Cuál mismo es la verdadera religión? Bueno, yo te voy a enseñar cuál es la verdadera religión. Pero necesitamos pasar tiempo con las Escrituras para enseñarte cuál es la verdadera religión. No es que no hay, sí hay, sino que hay que pasar tiempo con esa persona y enseñarle cuál es la verdadera religión. Por tanto, es necesario para promover la unidad que podamos declarar en una forma precisa y ordenada. Y esto es una confesión de fe. Es una forma precisa y ordenada que nosotros creemos en cuanto a la Biblia. Que nosotros creemos en cuanto a la que la Biblia enseña de todos los temas importantes. Decir yo creo en la Biblia no es suficiente. ¿El testigo de Jehová va a decir yo creo en la Biblia? ¿Sí? ¿Qué es lo que cargan ellos? Una Biblia. El testigo de Jehová va a decir yo creo en la Biblia. ¿Pero crees que Cristo es Dios? Ahí hay problema. O sea, decir hoy en día, decir yo creo en la Biblia no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Que nosotros, entonces, ¿qué es? Si te das cuenta, abre tu confesión de fe y tú dices, tú puedes decir, mira, yo creo sobre la Biblia esto. Y tú puedes decir, yo creo que la Biblia, que estos son los libros inspirados por Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, y aquí está. Eso es lo que yo creo. En cuanto a la inspiración de la Escritura, yo creo que Dios ha formado su canon y tiene 66 libros. Tú puedes comenzar a dar respuestas. Yo creo que las Escrituras, yo creo sobre la Biblia, que son la única regla suficiente. Y eso es lo que vamos a explicar en la próxima clase, si Dios permite, lo que es suficiente y lo que es insuficiente. ¿Verdaderamente tú crees que la Escritura es suficiente? ¿Crees que es suficiente? Hoy en día muchos hermanos cristianos no van a coincidir con nosotros. Podrán decir a manera de concepto, sí, yo creo que es suficiente. Pero en la práctica, ellos demuestran que es insuficiente. Porque están esperando visiones, están esperando milagros sobrenaturales, están esperando visiones, están esperando milagros sobrenaturales, están esperando que Dios les hable de su futuro fuera de la Biblia. Entonces, en la práctica, no es suficiente para ese cristiano. Entonces, vamos a demostrar a la luz de la Biblia que la Biblia es suficiente para mi vida. Es suficiente para mi vida. ¿Qué cree la iglesia sobre la suficiencia de la Escritura? Vamos a explicar qué es eso de la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué es eso? Entonces, hoy en día decir yo creo en la Biblia no es suficiente. Aún dentro del círculo cristiano, no es suficiente. Necesitamos ser precisos como iglesia. Mira, yo creo de la Biblia esto. Lo más preciso posible. Dejas un poquito la puerta abierta y entran cualquier cosa. ¿Entendemos? Yo creo que la Biblia dice que el liderazgo es varonil. Lo cierras la puerta. El liderazgo bíblico, un liderazgo bíblico es varonil. Y por esta razón, 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1 y muchas evidencias bíblicas. Por eso creo que el liderazgo en una iglesia es varonil. No, pero Dios levantó a Débora. Está bien, la levantó a Débora, sí, pero ella no fue pastora.
¿Con cuál te quedas? Entonces, si te das cuenta, una mujer que es pastora en estos tiempos, si tú le enseñas esa doctrina, lo próximo que tiene que hacer, ¿qué es? Su ministerio, entregárselo ¿a quién? ¿A quién tiene que entregárselo? Al varón. Si es que fue persuadida por la escritura, tiene que entregar su ministerio al varón. Asimismo, ¿qué pasaría si un pastor está practicando pecado? ¿Qué debe hacer con su ministerio? Aquí lo entrego. Aquí lo entrego. Porque también la Biblia habla de cuáles son los requisitos para un pastor. Y la congregación debería tener claro esos temas para quien está liderando. Entonces, es importante, hermanos, tengan bien claro que ¿por qué necesitamos una confesión de fe? Porque necesitamos estar unidos doctrinalmente. Y hoy en día, decir yo creo en la Biblia no es suficiente. No es suficiente. Un escritor afirmó, ¿qué le parece esta frase? Dígame si tiene algo de verdad bíblica. Un escritor afirmó en una ocasión lo siguiente: para arribar a la verdad debemos deshacernos de los prejuicios religiosos, debemos dejar que sea Dios quien hable, nuestra apelación es a la Biblia para obtener la verdad. Quiero su opinión. ¿Tiene algo de verdad bíblica esta frase? Piénsela bien. ¿Usted la podría decir? ¿Tiene lógica bíblica? ¿Está bien, señora? ¿Está bien o no? Para arribar a la verdad, entendemos que arribar a la verdad, él quiere referirse a la Biblia, ¿sí o no? Para arribar a la verdad, debemos deshacernos de los prejuicios religiosos. ¿Está bien? Debemos dejar que sea Dios quien hable. Por medio de la Biblia. Nuestra apelación es a la Biblia para obtener la verdad. ¿Amén o no? Amén. ¿Quisieras que Él sea tu pastor? Esa frase suena bien y no tiene nada de malo en sí misma. Sin embargo, esta declaración aparece en el libro Sea Dios Veraz de los Testigos de Jehová. Cuando preguntamos a un miembro de esta secta herética ¿qué tú crees acerca de Jesucristo o del infierno o de la salvación? Entonces veremos que él no cree lo que nosotros creemos. ¿Sí ves un ejemplo? ¿Quieres que él sea tu pastor? Eso fundamenta lo que estamos diciendo. El yo creo en la Biblia no es suficiente. Cuando en el siglo IV surgió la enseñanza de Arrio, negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, fue necesario que la iglesia redactara un documento sobre su posición al respecto. Y así surgió el famoso credo niceno. El credo niceno nace por esta controversia de que Arrio estaba mezclando Biblia con unas cosas medias raras en cuanto a la doctrina de Cristo, sobre la deidad de Cristo. Entonces, ¿qué hicieron los teólogos de aquellos tiempos? No, vamos a redactar lo que nosotros creemos sobre la divinidad de Cristo. Creemos esto. Lo redactaron y cuando se lo pusieron a Arrio y a todos sus seguidores, dijeron, no, nosotros no creemos eso que ustedes han redactado. ¿Qué pasó ahí? Fueron descubiertos como falsos. O sea, necesitamos tener documentos precisos sobre lo que creemos. En ese sentido, las herejías que surgieron al principio de la historia de la iglesia obraron para bien, porque obligaron a la iglesia a definir lo que ellos creían, ser precisos. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Queremos ser precisos con lo que creemos como iglesia. Queremos ser precisos. Hay congregaciones cristianas que tú entras a la página web y así eran nosotros éramos antes así. Tú entras a la página web, ¿qué creen ustedes? Tienen 6 líneas de lo que creen. 6 líneas, 6, 7, 8, 10 líneas, 20 líneas de lo que creen. Pero eso es muy general. Necesitamos hoy ser muy precisos en lo que creemos.
Y yo creo que la confesión de fe nos ayuda muchísimo ahí porque no estamos hablando de 10 líneas. Estamos hablando de un documento que tiene mucho peso teológico. Así fue descubierto Arrio como un hereje. Estaba entre los de la iglesia. Así fue descubierto Arrio y sus seguidores a través de un documento formal de lo que creían los teólogos en aquellos tiempos sobre la deidad de Cristo. Fue expuesto eso a Arrio y sus seguidores y ellos dijeron, no, no creemos lo mismo que ustedes. Ah, entonces son herejes, fuera de la iglesia. Permítame ilustrarlo con esta historia que escuché hace unos años. Supongamos que un individuo ha comprado una casa en un sitio muy seguro. Tan seguro que él ha decidido no ponerle verjas de su terreno. Pero un día alguien compra el terreno colindante y ahora dice que hay 1 metro de su terreno que en realidad no le pertenece. ¿Qué debe hacer el individuo de nuestra historia? Ir a catastro, buscar su título de propiedad y establecer claramente cuáles son los límites de su terreno. Algo similar ocurrió en la iglesia primitiva. Ellos creían en la inspiración de las Escrituras y que Cristo era Dios hecho hombre. Pero no se molestaron en definirlo con precisión estas doctrinas hasta que se sintieron amenazados por las herejías. Hermano, hoy hay herejías verdaderamente. Vivimos tiempos difíciles. En ese tiempo, si te das cuenta, Arrio negando a Cristo como Dios. Pero ayer entré a la página de la secta, porque es una secta hereje, de los creciendo en gracia, el 666. Y me puse a leer lo que ellos... O sea, Arrio negaba la deidad de Cristo. En cambio, este farsante dice, yo soy Cristo. ¿Me explico? Mira lo que se vive hoy en día. Que venga una persona y se pare dentro de una congregación y diga, señores, yo soy Cristo. ¿Ustedes qué van a hacer? Y hermano, ¿no me crees? Ok, pasen acá 10 personas enfermas y los voy a sanar. Y los sano, hermano. Porque yo soy Cristo. ¿Y tú qué vas a hacer con ante esos 10 milagros? Hermano, eso es lo que sucedió con la secta Creciendo en Gracia. Y tiene muchos adeptos y están aquí en nuestro país también. O sea, nos da risa, pero está en nuestro... Si te das cuenta, nos da risa, pero está en nuestro país. Está en nuestra ciudad. Amigos, familiares en aquella secta están convencidos de que ese hombre es Cristo. Pero tengo entendido que no sé si ya murió. Ya murió, entonces se tiene que inventar otra doctrina. La esposa es Cristo. O sea, si te das cuenta. O sea, la gente está creyendo esas fábulas. Dice un comentarista que un comentario, pero tiene algo de realidad. Hoy la iglesia cristiana está sumergiéndose en los milagros. Entonces, quizás el día que venga el anticristo, no lo van a reconocer. Porque su doctrina está fundamentada en ¿qué cosa? En los milagros y señales. Su doctrina está fundamentada en milagros y señales. Que cuando lo tengan al frente, quizás no lo reconozcan. Entonces necesitamos manejar con precisión lo que creemos. Una iglesia puede tener una estructura externa unificada, pero si los miembros que están en ella mantienen opiniones distintas,
con respecto a los asuntos esenciales de la fe cristiana, tal iglesia en realidad está dividida. Hermano, esa es una realidad. Nosotros podemos estar unidos, pero al mismo tiempo podemos estar divididos. Divididos. Y la experiencia como iglesia nos ha demostrado que esto es cierto. Cuando tú expones una doctrina bíblica, comienzan, plum, se va uno, se va otro, se va otro, se va otro y se va otro y comienzan a irse. Entonces necesitamos tener una claridad en cuanto a lo que creemos. 2. ¿Por qué es necesaria una confesión de fe? Es necesaria para la proclamación y defensa de la verdad. La Escritura nos dice que la iglesia tiene la responsabilidad de proclamar, y no solamente proclamar, sino que defender la verdad. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Y para ello es necesario que se defina con precisión lo que cree acerca de las doctrinas más importantes. Por eso Pablo encomendó a Timoteo: retén la forma. La palabra griega significa boceto, prototipo. Calvino dice que significa adherirse a la doctrina aprendida, no solo en sustancia, sino que también en forma de las sanas palabras que de mí oíste. Según de Timoteo 1:13, lo comparas con Judas 3, Filipenses 1:27. Tenemos la responsabilidad no solamente de proclamar, sino que ahora tenemos que defender también esa verdad. La confesión de fe es una declaración pública acerca de nuestra fe. De ese modo, los demás pueden saber dónde estamos y nosotros podemos saber dónde están ellos. Qué interesante, me gustó esa frase. Nosotros podemos saber de los que están afuera dónde están, en qué andan, en qué están. De ese modo los demás pueden saber, ellos también pueden saber cómo estamos nosotros y nosotros cómo sabemos cómo están ellos. Y verdaderamente en las últimas 2 semanas nos hemos tomado con mi esposa a hablar con amigos cristianos nuestros de que no están bien. No están bien. Están en iglesias cristianas, pero le hemos dicho, ¿sabes qué? No están bien por esto. ¿Me crees? Yo ya lo hice. Cumplí mi labor de decirte, no estás bien. Te puse el botón de alerta. No estás bien. Tu iglesia en la que estás no es sana. Están predicando cosas que no se han predicado antes, pero que tú le estás diciendo amén. Y no estás bien. Entonces, nosotros podemos saber con una teología clara, podemos saber cómo están los demás y nosotros por dónde estamos. Tercero, es necesaria para el mantenimiento del orden en la iglesia. ¿Cómo podremos mantener el orden dentro de la iglesia si no podemos definir lo que creemos? Una persona puede venir a nosotros y afirmar que desea ser miembro de nuestra iglesia. Pero, ¿cómo podemos juzgar si la fe de esa persona es de acuerdo a la nuestra? Si no poseemos ninguna declaración escrita de nuestras doctrinas. Si ahora es más fácil. ¿Quieres ser miembro de nuestra iglesia? Ok. Tómese el tiempo de leer lo que creemos. Y comienza a decir, no, yo creo, no, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con... La pregunta es, ¿cómo quieres ser miembro aquí entonces? ¿Por qué quieres ser miembro aquí? Bueno, es que aquí está mi tía. ¿Esa es la razón para ser miembro? ¿Que aquí está la tía? ¿Está el primo? ¿Esa es la razón? No es esa la razón.
Cristo es la cabeza y Cristo ha hablado esto en su palabra y por eso estamos aquí, por lo que Cristo ha hablado. ¿Cómo podemos juzgar si la fe de esa persona es de acuerdo a la nuestra si no poseemos ninguna declaración escrita de nuestras doctrinas? ¿Cómo podría esa persona juzgar si nuestra iglesia es doctrinalmente apropiada para ella si no podemos declarar en forma precisa y ordenada qué es lo que nosotros creemos? Una vez un pastor nos cuenta que trató de congregarse en otra iglesia y le pregunta al pastor, aquí tienen una declaración de fe confesional. No, eso confunde a los miembros. Y esa es una de las iglesias que están confundidas hoy. Ellos piensan que esto confunde a los miembros. Pero sus miembros están confundidos ahora y no lo saben que están confundidos. ¿Cómo podría esa persona juzgar si nuestra iglesia es doctrinalmente apropiada para ellos si no podemos declarar en forma precisa y ordenada qué es lo que nosotros creemos? Hermano, si tú sales de aquí, ¿cuáles son las variables que vas a usar tú para congregarte en una iglesia afuera? Hoy la iglesia, una de sus variables, lamentablemente, es si está cerca de su sector. O sea, no le importa tanto la doctrina, sino que si está cerca de su sector. Si está cerca de su sector, punto 1. Si tengo hijos pequeños, ¿cuál va a ser el punto 2? Le van a preguntar al pastor, ¿aquí hay escuela para dominical? Y el pastor le va a decir, sí, hay una aula grande con una maestra, aire acondicionado y todo bonito. 2. Hasta ahí la iglesia va ganando puntos, ¿sí o no? Hay un mujer afuera que lo recibe con amor. Wow, en esta iglesia sí hay amor. Tercer punto. Y ahora ya vienen a la iglesia y el culto fue, wow. Luces, fuego, cámara, acción, milagros, señales, todo. Wow, esta es la iglesia que Dios tiene para mí. Pero ¿qué tal si tú vas y hablas con el pastor? Pastor, ¿qué piensa usted sobre el decreto de Dios? Pastor, ¿usted qué piensa sobre la salvación? Sobre la salvación. ¿Qué usted piensa sobre la salvación? Y comienza a preguntarle al pastor, pues, ¿qué vas a preguntar tú? Tú saca tu... ¿Qué piensa usted sobre el libre albedrío, pastor? No, yo creo que todos se van a salvar. Que Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. ¿Qué piensa sobre la suficiencia de la Escritura, pastor? Sí, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios, pero también damos cabida a las manifestaciones del Espíritu Santo. Vaya a YouTube y usted va a ver muchas manifestaciones del Espíritu Santo, aparentemente. ¿Sí te das cuenta? Aparentemente son manifestaciones del Espíritu Santo. Deja la puerta abierta. Ya está. Entonces, tú escoges una iglesia en base a qué parámetros escoges. Yo preferiría un cuartito con un pastor bíblico, un cuartito con un pastor bíblico que me enseñe todo esto. Yo prefiero esa iglesia. Yo prefiero eso. Ya si Dios quiere agrandar el cuarto, eso es otra cosa. Yo prefiero esto. O sea, tu mentalidad debe estar centrada entonces ¿en dónde? Es en lo que cree. Porque la Biblia dice, como es el líder, es el
pueblo. Como es el sacerdote, es el pueblo. Lo que cree tu pastor es la guía para qué cosa. Para toda la iglesia. Por eso si hay un ataque de Satanás al pastor, es que el pastor se desvíe ¿de dónde? De la doctrina. Si Satanás logra que el pastor se desvíe de la doctrina, ¿los va a desviar a quién? A todos. Porque como es el sacerdote, es al pueblo. Evidencia bíblica. ¿Qué pasó cuando Esdras y Nehemías volvieron a la palabra? ¿Qué pasó con el resto del pueblo? Volvió a la palabra. Volvió a la palabra. Vuelve a la palabra y el pueblo debe volver a la palabra. Hablar acerca del amor y la unidad suena políticamente correcto, pero ¿cómo podríamos trabajar juntamente con personas que niegan la soberanía de Dios en la salvación? O con los pelagianos que niegan la total depravación del hombre. O con los unitarios que niegan la Trinidad. Ahorita están los unitarios por ahí, ¿sí o no? Y el otro día, yo pensaba en una persona que era de los nuestros. Y yo le decía, hermana, ¿cómo está? Hermana. Cuando la otra vez me dice, oye, ella es unitaria. ¿Ves? Es unitaria. Y tú lo ves. Parecen trinitarios, pero son unitarios. Y le decimos hermanos. Wow, me confundí. O con pelagianos que niegan la total depravación del hombre, o con unitarios que niegan la Trinidad. ¿Cómo puede una iglesia caminar hacia una misma meta o tener una misma mente y un mismo corazón cuando los miembros están divididos en cuanto a los aspectos esenciales de la fe cristiana? 1 Corintios 1:10. Vamos a ir 1 Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué dice este versículo? Que habléis todos una misma. Pero acabamos de ver que hoy en día no es suficiente de decir, sí, yo creo en la Biblia. No es suficiente. Hoy en día tenemos que ser muy precisos para hablar en lo que creemos. Muy precisos. Como alguien dijo una vez, una iglesia que carezca de una confesión de fe tiene algo así como un SIDA teológico. Una iglesia que no posea una confesión de fe doctrinal tiene un síndrome de inmunodeficiencia teológica. No podrá luchar contra todos los errores que nos circundan. Escuchen las palabras de Pablo en Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué cosa? De la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué hay que hacer? Que os apartéis de ellos. Hermanos, es duro. Pueden ser mi mejor amigo, pero si se hacen unitarios, yo me aparto de ellos. Yo me aparto de ellos. Pueden ser mis mejores amigos, pero si se hacen judíos, yo me aparto de ellos. ¿Por qué?
Porque ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿Causan divisiones? Oye, Luis, he aprendido algo nuevo. ¿Y qué he aprendido? Algo nuevo. Que tenemos que volver a circuncidarnos. Hay que circuncidarse hoy en día. Eso es lo nuevo, que hay que circuncidarse hoy en día. Sí, hay que circuncidarse. Y verdaderamente en el fondo somos israelitas. Hermano, me estás dividiendo. Estás dividiendo. Estás siendo una tropiezo, me está haciendo una piedra de tropiezo en lo que yo creo doctrinalmente. Arrepiéntete. No, que yo estoy convencido ahora que yo creo. Ah, ok, está bien. Si tú crees eso, allá tú. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Porque ¿qué van a hacer? Ahora van a ir de todos los hermanos a hacerlo entrar en razón. ¿Y qué es entrar en razón? Que vuelvan a la ley. Que vuelvan a la ley. Y así, muchas cosas más. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Por eso que a mí me sorprende cuando veo esas titulares que un pastor evangélico ahora se hace testigo de Jehová. Digo, ¿dónde estuvo ¿Dónde estuvo parado? Dije. ¿Me explico? ¿Dónde estuvo parado? Pero ¿cómo podremos nosotros cumplir ese mandato si no tenemos una idea clara y precisa de lo que creemos? 4. Es necesaria para evaluar a los ministros de la palabra. La escritura nos dice que los ministros de la palabra deben ser fieles a la enseñanza apostólica. Según de Timoteo 2:2, según de Timoteo 3:10, Tito 1:9. También se nos manda evaluar la sanidad de los maestros que vienen a nosotros. Primera de Juan 4. Es una irresponsabilidad que un pastor permita que un hombre enseñe a su congregación si no está seguro de lo que ese hombre va a predicar en la iglesia. Y yo he escuchado testimonios de pastores que invitan a predicar a otros pastores, y cuando el pastor principal está ahí y lo está escuchando, ha tenido que bajarlo. En unos casos lo baja ahí mismo, y en otros casos espera que termine el culto para decirle, hermano, nunca más te voy a invitar. Pero ¿dónde está la irresponsabilidad? ¿Sí? Era de Juan 4. ¿Está la cita completa? Búsquela. Primera de Juan 4. Falta el versículo, ¿no? No tengo la cita, pero tengo otra. Segunda de Juan. El 10 y 11. 4:1. Ok. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora también, segunda de Juan. Segunda de Juan 9 y 10. Segunda de Juan 9 y 10 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Entonces, si para tu casa, obviamente para tu casa no le debes decir bienvenido a cualquiera, ¿cuánto más a la iglesia del Señor? Recuerden que en aquellos tiempos ellos se congregaban en casas, las iglesias eran en casas, y verdaderamente, ¿cómo puedes traer a predicar a la iglesia a alguien que tú no sabes lo que esa persona cree? ¿Cómo la puedes? Entonces, la confesión de fe es necesaria, nos ayuda también a evaluar a los ministros de la palabra. Pero si nosotros no sabemos lo que creemos, ¿cómo podremos evaluar al que nos va a traer la palabra? Ustedes también, si ustedes no tienen clara una línea doctrinal, ¿cómo saben que el que está aquí está predicando la palabra? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Ustedes tienen que tener una idea clara, doctrinal, para evaluar que el que está aquí está diciendo la palabra. Es de varias partes. ¿Cómo podemos estar seguros que ese hombre no va a decir algo en el púlpito que afecte la vida y el alma de nuestros hermanos? El Señor alabó a la iglesia de Éfeso por el cuidado que tenían en ese sentido. Apocalipsis 2:2. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia de Éfeso reconocía quién traía una buena doctrina y quién no traía. Esta iglesia no dejaba que cualquier persona enseñara. Y nuestro Señor vio ese cuidado con buenos ojos. Quinto, es necesaria para darnos un sentido de continuidad histórica. ¿Cómo podremos saber si nosotros no somos una especie de anomalía histórica? Nuestra confesión de fe fue escrita hace más de 300 años. Estoy hablando de la confesión de fe bautista de 1689. Y esta, a su vez, ese es el testimonio general que la Iglesia de Cristo ha mantenido durante todos los siglos que nos han precedido como una sana expresión de la fe. Hermanos, ¿qué es una anomalía histórica? Miren este ejemplo. Si lo que está en Wikipedia es cierto, tienes ojo, puede ser cierto como no puede ser cierto, porque Wikipedia cualquiera puede entrar y poner. Pero bueno, te lo invito a que lo estudies. ¿Qué es una anomalía histórica? Si hay algo que me impactó de la historia de los pentecostales, es que si te das cuenta, las ramas del pentecostalismo, dentro de sus ramas tienen el pentecostalismo histórico, el clásico, el unicitario y el movimiento carismático. Y algo que me impactó es mira las fechas cuando se funda cada uno. El pentecostalismo histórico, si es que Wikipedia tiene la razón, dice que empezó a fines del siglo XIX. Ojo con eso. Si el pentecostalismo histórico empezó al siglo XIX y comienzo del siglo XX, la pregunta es, ¿qué pasó en los siglos anteriores? ¿No te suena a novedad eso? Pero una novedad de ¿cuántos siglos? ¿19, 20 siglos? Ahora, el pentecostalismo clásico surgió el 1 de enero de 1901.
El pentecostalismo unicitario comenzó en 1913 y el movimiento carismático en 1950. Hermanos, no estamos hablando de lo que podría ser una especie de anomalía histórica. O sea que Dios hizo silencio durante 18 siglos y en el siglo XIX e inicio del siglo XX Él hizo ¡pum! Hay que reflexionar eso. Toda doctrina, ¿dónde nace? Pero la rama del pentecostalismo, si le pones a todas sus ramas un siglo, empieza ¿en dónde? Siglo XIX. Sí, es que esto es cierto. La historia de los pentecostales. Eso es un ejemplo de lo que son las anomalías históricas. Y claro, dentro de su rama, ahí tú entiendes que por qué una mujer sí puede ser pastora hoy en día, por qué están vigentes los apóstoles hoy en día, claro, porque ahí está el movimiento carismático. Creo que es un ejemplo palpable de lo que es una anomalía histórica. Y es un movimiento que se propaga muy rápido porque es un movimiento que evangeliza. Si los reformados no nos propagamos tanto es porque quizás nos hemos descuidado, ¿qué cosa? En el evangelismo. Entonces, ellos en el siglo XIX y XX, plum, explotaron en evangelismo. Y eso es lo que ellos creen como verdad. Creo que es un ejemplo apropiado de lo que es una anomalía histórica. Que Dios nos cuide a nosotros de las anomalías históricas. De que estamos enseñando en este año estamos enseñando algo, pero después de 100 años que no enseñemos otra cosa. La Iglesia de Cristo tiene 20 siglos de historia y nosotros no podemos desligarnos de ese pasado. Hay dos características primordiales que distinguen a una secta. Primero, hacen hincapié en algunos puntos distintivos por encima de todo el consejo de Dios. Y en segundo lugar, claman ser los descubridores de una verdad que la iglesia nunca la había visto en el pasado. Dos características de las sectas de hoy en día. Y siempre ha sido esa. Vino Smith y dice, un ángel me reveló algo nuevo y ahí salieron, ¿quiénes salieron ahí? Los mormones. Los adventistas, Dios le habló a la profeta White y de ahí salieron ¿quiénes? Son anomalías históricas, date cuenta, son anomalías históricas. Ahora usted puede decir, pero la confesión es de 1689. Sí, nosotros predicamos lo que predicaban los apóstoles de Cristo en el siglo I. La declaración es la confesión de fe de 1689. Es decir, pero puede ser una anomalía histórica del siglo XVI. No, porque volvieron a las escrituras. Volvieron a las enseñanzas del siglo I que habían desaparecido. Cuyo principio es sola escritura. Lo que diga la Biblia. Volvieron a las enseñanzas del siglo I. Por eso las sectas son alérgicas al estudio de la historia de la iglesia y a las confesiones de fe históricas. Y muchas cosas, no, eso puede ser de hombres. Te pueden decir, no, esa es la confesión de fe de hombres. Sí, está bien hecha por hombres. Pero fundamentadas ¿en qué? En la palabra del Señor. La confesión de fe
nace de la palabra de Dios, la confesión de fe nace de la Biblia y te manda a la Biblia a corroborar para ver si es cierto. Si te das cuenta, estás en ese círculo. Nació de la Biblia y al mismo tiempo te manda a la Biblia a que compruebe si es cierto. Siempre estás girando ahí mismo. Por eso las sectas son alérgicas al estudio de la historia de la iglesia y a las confesiones de fe históricas. Debemos sospechar de todo ministerio que clame haber descubierto algo que nadie vio en 20 siglos del cristianismo. Era más difícil para el siglo I, ¿sí o no? Un falso maestro en el siglo I. Era más difícil, ¿no? Porque todo está fresquito, el canon se está formando, pero que alguien en el siglo XIX diga, Dios me habló y ahora va a ser así las cosas. Verdaderamente hemos sido muy ingenuos, muy ingenuos. No es que una doctrina tiene que ser verdadera por ser antigua. Ojo con esto. No es que una doctrina tiene que ser verdadera por ser antigua. No. Una doctrina es verdadera solo si es la enseñanza de la infalible palabra de Dios. Y ahí decía el pastor Suel Michelén, creo que no recuerdo, que decía, uno canta himnos no es porque son himnos del pasado. Uno canta himnos porque son bíblicos. Pero no es porque son del siglo pasado ni nada de eso. Eso no es porque pueden ser un himno del siglo pasado, del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, y puede ser antibíblico. Es lo mismo, una doctrina es verdadera solo si es la enseñanza de la infalible palabra de Dios. Pero debemos tomar en consideración que el Espíritu Santo no comenzó a guiar a los cristianos en el siglo XX. Y hoy verdaderamente vivimos en el siglo que toda persona dice, el de Espíritu Santo me dice, y hace tal cosa. El Espíritu Santo me dice, me dice, me dice. Es raro que esas profetas de hoy en día me digan, Luis, el Espíritu Santo me ha dicho que debo someterme a mi esposo. Es raro escuchar eso de ellas. Es muy raro. Que me diga, Luis, me ha hablado el Espíritu Santo. ¿Y qué te ha dicho? Me dijo que tengo que someterme a mi esposo. Wow, hazle caso. Obedécelo. Ese sí es el Espíritu Santo. Tenemos un largo pasado que debemos conocer. Eso de ningún modo elimina la necesidad de nuestro propio quehacer teológico. Porque es indudable que la iglesia de cada generación tiene que enfrentar sus propias luchas y retos. Pero al hacerlo, debemos cuidarnos de no echar por la borda la labor de 20 siglos de historia, y en este caso bíblica. Es un estudio del pastor Suel Michelén. Lo encuentran en esa dirección. ¿Por qué necesitamos una confesión de fe? Si resumimos en 5 puntos, ¿por qué necesitamos una confesión de fe? Como primero, es necesario para promover la unidad de la iglesia. O sea, somos unidos en cuanto a lo que creemos. Si que verdaderamente creemos lo mismo. Eso es unidad. Segundo, es necesaria para la proclamación y defensa de la verdad. Tercero, es necesaria para el mantenimiento y orden de la iglesia. ¿Qué pasa, hermanos, si hay un hermano aquí que se empecina en practicar pecado, mis hermanos? Se empecina, está empecinado en practicar pecado. ¿Qué vamos a hacer? La Biblia nos dice qué hacer con un hermano que se empecina en su práctica pecaminosa. Es necesaria para el mantenimiento del orden en la iglesia. 4. Es necesaria para evaluar a quiénes. Por eso es que ustedes vieron que cuando hicieron la ordenación del pastor, el pastor hizo un compromiso
con mantenerse en una doctrina histórica, teológica e histórica. Ese fue su compromiso, enseñarnos a nosotros una doctrina teológica e histórica, o sea, no algo nuevo. ¿Entienden? 5. Es necesaria para darnos un sentido de continuidad histórica.